RTVC Noticias del Mediodía. 12 en punto del mediodía, ¿qué tal? Buenas tardes. Y la noticia del momento es la reanudación de los diálogos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN. Desde Venezuela, delegaciones de ambas partes confirmaron la intención de avanzar en un proceso de negociación. Los diálogos se retomarían después de la primera semana de noviembre y además ya se confirmó que los países garantes serán Cuba, Noruega y por supuesto Venezuela, y también el comité de verificación estará a cargo de Naciones Unidas y también por parte de la Iglesia. Esto se dijo en la rueda de prensa desde Venezuela hace segundos. El gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional ELN comunican al país y a la comunidad internacional que han llegado a los siguientes puntos de acuerdo. 1. Reinstalar la mesa de conversaciones con sus respectivas delegaciones. 2. Retomar el conjunto de los acuerdos y avances logrados desde la firma de la agenda de marzo 30 de 2016. El gobierno de Colombia 3. Anunciar el restablecimiento del proceso de diálogos después de la primera semana del mes de noviembre del año 2022. Indignante crimen. Acusan a papá de secuestrar a su hijo y haberlo asesinado en un hotel de Melgar. Autoridades buscan al sospechoso. La madre del niño asegura que a pesar de haber denunciado la desaparición, nadie atendió el caso. Hablamos con el administrador del hotel. Asegura que el padre no despertó sospechas y se mostró cariñoso con su hijo. Inminente anuncio del gobierno nacional y el ELN. Desde Venezuela confirmarían reanudación de diálogos de paz. Llamado urgente. 4 niños de una comunidad indígena de Urrao, Antioquia, murieron por falta de atención médica. Combates entre grupos armados ilegales impidieron el traslado de los menores de edad a centros asistenciales. Masacre en Cali. 5 personas fueron asesinadas en el barrio Brisas de Mayo en Siloé. Las autoridades investigan si las muertes están relacionadas con la presencia de grupos armados en la zona. Emergencia anunciada. En el embalse del Guájaro ya hay filtraciones de agua. La comunidad de La Peña en Atlántico pide atención urgente antes que la situación se salga de control. Secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken visitó el Centro de Atención al Migrante en Bogotá. La alcaldesa Claudia López agradeció inversión para ayudar a esa población. Simulacro en Bogotá. Habitantes participaron de la jornada de evacuación. Tensión en el mundo por maniobras militares en Asia. Habitantes de Japón en máxima alerta. Corea del Norte disparó un misil balístico que sobrevoló el país. En deportes, orgullo nacional. La selección Colombia de parálisis cerebral se coronó campeona del Mundial de Fútbol 7. Esperanza en los hinchas. Hoy inició la era de Jorge Luis Pinto en el Cali. Y en cultura revelan video inédito de los Beatles llegando a Japón. 12:03 minutos del mediodía, ¿qué tal? Bienvenidos, somos el noticiero de todos. Un caso indignante se conoció en las últimas horas. Un niño de tan solo 5 años que había sido reportado como desaparecido por su mamá hace 15 días ya. Fue encontrado muerto en un hotel de Melgar en el Tolima, Carolina. José Fernando, en medio del repudio nacional se supo que uno de los principales sospechosos es el papá del menor de edad. A esta hora las autoridades tratan de establecer el paradero del hombre. Katy Sánchez, buenas tardes. ¿Qué detalles se conocen de la investigación? Muy buenas tardes, Carolina, y a todos los televidentes. Y es que el cuerpo del menor a esta hora se encuentra en medicina legal. Yo me encuentro aquí en Sierra Morena, un barrio ubicado en la localidad de Usme. Estamos justamente en la casa de donde salió el menor el día sábado, en horas de la mañana, porque su padre vino a recogerlo. Justamente salió desde esta casa, muy humilde, por cierto, este barrio. Y por este camino
llevó al niño el día sábado en la mañana, tipo 9 de la mañana, según nos dice la madre del menor, para poderlo llevar a Tocancipá. Según dicen también incluso vecinos que irían a una fiesta. Sin embargo, la madre le marcaba al padre, pero no contestaba, y el menor tampoco le contestaba al teléfono, que tenía acceso a un celular, y fue cuando empezaron a reportarlo como desaparecido en Tocancipá, Cundinamarca. En la siguiente nota les contamos los detalles. El niño Gabriel Esteban Cubillos Rodríguez fue reportado como desaparecido por su familia en la estación de policía de Tocancipá, Cundinamarca, pues su vida corría peligro y en ese municipio vivía su padre, quien se lo había llevado con el argumento de participar en una fiesta. Inmediatamente se activó la ruta de ubicación en los municipios y departamentos circunvecinos. Aunque las autoridades afirman que activaron inmediatamente la red de búsqueda de desaparecidos, al parecer el padre del menor cometió el delito y el acto inhumano. Envió una foto a la madre del niño diciéndole que ya estaba muerto. Lamentablemente, hemos encontrado al menor sin vida en una habitación de hotel del municipio de Melgar. El macabro mensaje iba con un adicional. Ahora sí puedes ser feliz. Era una especie de venganza por una relación que había sido fallida. Estamos adelantando la investigación en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para determinar las circunstancias que se presentaron, que causaron la muerte a este menor de edad. El padre del niño es buscado en municipios y departamentos aledaños como responsable del crimen. El gerente del hotel también se pronunció respecto al tema. Aseguró que el padre no había levantado sospechas y que lo único que supo era que él iba por el desayuno, pero nunca más regresó. Al parecer, el presunto asesino viajó de Bogotá a Melgar el domingo en la noche. Fabián Vidal, administrador del hotel, describe varias de las pistas que a esta hora tienen las autoridades. El señor llega con su hijo el día domingo, 10:30 de la noche. O sea, presenta su documentación, presenta registro civil del niño. El sujeto quedó en los registros como Gabriel González. Es una persona de edad, ya es una persona, creería yo que entre los 45 años en adelante más o menos. Es alto, usa gafas. Nada levantó sospechas del huésped de la habitación 205 del Hotel del Rey. El niño venía contento, venía de vacaciones, venía normal, como un niño cuando lo invitan a piscina, cuando lo invitan a jugar, cuando lo invitan a un helado. No era agresivo, antes al contrario, era muy amoroso con el niño. Espera, papi, espera, hijo, ven, hijo, que vamos a disfrutar. Después de 9 horas, el hombre abandonó el hotel. El señor sale sobre las 7:10 de la mañana, preguntó qué desayuno, dónde podía conseguir. El recepcionista le dijo que hacia la parte de abajo estaban los restaurantes. La camarera solo abre la puerta de la habitación, ve que todas las pertenencias están en la mesa, entonces vuelve y cierra la puerta. Llegó ya la policía de Melgar. Cuando subimos a la habitación, abrimos la puerta, y abrí la puerta del baño y me dijo, no, ya no, mira, ahí está el niño en la cama. El presunto psicópata llegó a esta zona de balnearios en Melgar para cometer el vil homicidio que hoy repudia todo el país. El comandante de policía del Tolima aseguró que el hombre no tiene orden de captura, pero está siendo buscado por la policía y la fiscalía. Informa Katy Sánchez desde la localidad de Usme para RTVC Noticias, conectados 24/7. En un mes, 4 niños han muerto en Urrao, Antioquia, por malaria. La situación de confinamiento de más de 400 personas por la presencia de grupos armados ilegales en la zona, pues imposibilita el tratamiento de las personas enfermas. Ismael Tobón, ¿qué tal? Buenas tardes. Usted tiene más información. Hola, José Fernando, muy buenas tardes. Varias organizaciones indígenas del departamento de Antioquia han catalogado la situación del municipio de Urrao como una verdadera crisis humanitaria, no solamente por la muerte de estos menores de edad, sino también por el estado de salud que se encuentran otros pobladores indígenas de varios resguardos indígenas de esta localidad del suroeste antioqueño. La falta de acceso a la salud, pero también la presencia de organizaciones armadas mantiene atemorizada a esta población. En cajones improvisados fueron enterrados los 4 niños indígenas que murieron en el resguardo Andamú, en Urrao, Antioquia. Estos niños que están, que fallecieron, no sabemos si es de malaria o es de otra enfermedad. Los cuerpos fueron enterrados en cementerios construidos dentro del resguardo. Las autoridades indígenas piden ayuda. Que las instituciones nos pongan, ¿cierto?, la mano en el corazón para que nos puedan brindar, ¿cierto?, una brigada
hacia esta comunidad. Hay cerca de 95 familias confinadas por la presencia de grupos armados ilegales. Ante la dificultad de movilizarse, la Defensoría advirtió la falta de garantías de salud en la zona. Se le pidió al señor alcalde enviar a una brigada de salud a esta comunidad, dado que nos habíamos enterado del estado de salud de varios de ellos y en especial de los niños. En la zona delinquen miembros del Clan del Golfo y disidencias de las FARC. En el resguardo indígena ya hace presencia la Secretaría de Salud del Departamento de Antioquia en compañía de la Defensoría del Pueblo, tratando de evaluar la situación de salud de la mayoría de los miembros de la comunidad indígena, en la cual en las últimas horas se presentó este lamentable hecho donde fallecieron 4 menores de edad. Información a esta hora desde Medellín, Antioquia, Ismael Tobón, RTVC Noticias, conectados 24/7, Carolina. Conectados 24/7, muchas gracias Ismael. Un ataque sicarial dejó 5 muertos en la comuna 20 de Cali. En medio de los disparos hirieron a otras 2 personas. Alejandro Muñoz, buenas tardes. ¿Se saben los motivos del ataque? Carolina, televidentes, buenas tardes. Pues la comunidad aún no sale del asombro. Luego de conocer este hecho, las autoridades confirmaron que 2 de las víctimas presentaban antecedentes judiciales por porte ilegal de armas y estupefacientes. Igualmente se encuentran investigando el presunto ataque a la unidad de criminalística en el justo momento cuando se encontraban descendiendo de la zona, cuando los cuerpos eran llevados a medicina legal. El reloj marcaba la 1 de la madrugada cuando la ráfaga de disparos interrumpieron el sueño de los habitantes del barrio Brisas de Mayo de la comuna 20 de Cali. Se evidencian 9 personas, que fueron los que ingresaron aquí a esta zona, sujetos que venían encapuchados, no venían en trajes de negro como se manifestaba anteriormente, venían obviamente con diferentes vestimentas. Eso es lo que estamos verificando. El hecho dejó 3 personas lesionadas, 2 mujeres, una de ellas menor de edad y un adulto mayor, quien falleció cuando recibía atención médica en un centro asistencial. Todos los tiros fueron en la cabeza, de una. Por eso fue que de una, tantas que fueron cayendo. De acuerdo con la información de las autoridades, en la zona operan bandas delincuenciales de las disidencias de las FARC y el ELN. Quieren generar zozobra, quieren generar angustia en nuestra comunidad, quieren hacer presencia en el espacio. Ya se había denunciado algunos días de algunos tipos de marcas en las paredes, de algún tipo de actividad criminal. Hace 2 años la capital del Valle no reportaba una muerte colectiva. Hasta la fecha, 730 personas han sido asesinadas en el área metropolitana. A esta hora se adelanta un consejo de seguridad extraordinario con presencia de las autoridades locales para tomar decisiones frente a esta masacre. Regresamos con usted, José Fernando, en la información que se registra desde Cali. Informó Alejandro Muñoz, RTVC Noticias, conectados 24/7. Alejandro, pues esas decisiones por parte de las autoridades, por supuesto, las tendremos en nuestra emisión de las 7 de la noche. Muchas gracias. Con albergues y ayudas humanitarias, las autoridades atienden a las 400 personas afectadas por la explosión en el depósito de cilindros de gas en Barranca Bermeja. Sin embargo, algunos propietarios se niegan a salir de sus viviendas. La pesadilla de los habitantes de Pozo 7 no termina. Según el último censo, la explosión dejó 90 viviendas afectadas. 8 de ellas quedaron completamente destruidas y 14 locales tienen daños. Establece la situación de calamidad pública en el distrito de Barranca Bermeja por incendio estructural. Este decreto nos permite pedir apoyo al gobierno departamental y al gobierno nacional. Con láminas de zinc, ropa, kits de aseo y cocina, la comunidad apoya a quienes el fuego dejó sin techo. Pero las recolectadas no bastan, por lo que las autoridades locales hacen un llamado al gobierno nacional. Vamos a estar aquí durante toda la semana y el tiempo que sea necesario para que las familias busquen toda la tranquilidad y la parte operativa de todas las instituciones públicas continúa aquí desde la comuna número 7. De los 3 niños hospitalizados, el menor de 7 años ya fue dado de alta, mientras que las pequeñas de 5 y 13 continúan con pronóstico reservado. 12:14 minutos y retomamos la información con la que iniciamos nuestro noticiero. La reanudación de los diálogos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN. Luisa Barberi, ¿cuándo se retomarían entonces las conversaciones?
José Fernando y televidentes, muy buenas tardes. Esto sería después de la primera semana de noviembre. También las delegaciones confirmaron que la agenda será la establecida en el año 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos. Pablo Beltrán y Antonio García, máximo comandante de esta guerrilla, encabezarán esta delegación que iniciará negociaciones de paz de manera formal con el gobierno nacional. El alto comisionado Danilo Rueda, el embajador Armando Benedetti, Monseñor Héctor Fabio Henao y el senador Iván Cepeda son la comisión del gobierno. Escuchemos los 3 puntos claves del comunicado que fue leído hace pocos minutos desde Caracas, Venezuela. El Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional ELN comunican al país y a la comunidad internacional que han llegado a los siguientes puntos de acuerdo. 1. Reinstalar la mesa de conversaciones con sus respectivas delegaciones. 2. Retomar el conjunto de los acuerdos y avances logrados desde la firma de la agenda de marzo 30 de 2016. El Gobierno de Colombia 3. Anunciar el restablecimiento del proceso de diálogos después de la primera semana del mes de noviembre del año 2022. También se anunció hace pocos minutos que las mesas de diálogo, los lugares donde se van a desarrollar esas negociaciones serán en países rotativas, es decir, en los países garantes que son Noruega, Cuba y Venezuela. Nosotros, por supuesto, seguiremos muy atentos al desarrollo de esta información y les llevaremos todos los detalles en nuestra emisión central. Luisa Barberi, RTVC Noticias, Conectados 24/7. Luisa, muchas gracias por esta información y precisamente el presidente Gustavo Petro reaccionó ante la reanudación de las negociaciones entre el ELN y el gobierno. En su cuenta de Twitter dijo: desde Caracas se reanudan los diálogos de paz oficialmente entre nuestro gobierno y el ELN junto a los países garantes de Venezuela, Cuba y Noruega. En el comunicado adjuntado además dice que primero se reinstalará la mesa de conversaciones con sus respectivas delegaciones. Segundo, retomar el conjunto de los acuerdos y avances logrados desde la firma de la agenda de marzo 30 de 2016. Tercero, anunciar el restablecimiento del proceso de diálogo después de la primera semana del mes de noviembre de 2022. También afirma que para el gobierno de Colombia y el ELN, la participación de la sociedad en este proceso es esencial en los cambios que necesita Colombia para construir la paz. Pues es sin duda la noticia más importante del mediodía en nuestro país y por eso a esta hora tenemos comunicación con Carlos Arturo Velandia, excomandante del ELN. Señor Velandia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un importante, por supuesto, avance en el logro de la paz total. Sí, es un anuncio trascendental, creo yo, porque es un anuncio muy esperado después de mucho tiempo de estar paralizadas las conversaciones y de haber continuado el conflicto de manera injustificable, con lo cual se le agregó más dolor y más desgarraduras al país, que ya de por sí está muy golpeado por tantos años de conflicto armado. ¿Detalles como la sede de negociación y los voceros se conocen? Pues los detalles que han revelado que 3 países que van a estar acompañando el proceso de manera más directa, aunque no son los únicos, los países garantes son más, pero hay los que se han mencionado, Noruega, Cuba y Venezuela, cumplirán un rol bastante destacado y creo que las sedes rotativas serán inicialmente en esos 3 países. Mire, se ha dicho que en marzo 30 de 2016, digamos, ya se llegaron algunos acuerdos, algunos puntos que no se inicia desde cero. ¿Exactamente qué fue lo que se acordó hasta 2016? En la agenda del 2016 se hablaba pues de 6 puntos de una agenda en la que entre otros tenía fundamentalmente el eje de ese acuerdo era la participación de la sociedad, donde esa participación debía mover transformaciones y sobre todo impulsar y promover la democracia y ampliar la democracia. Pero también tiene otros 3 puntos que tienen que ver con el final del conflicto, la implementación de los acuerdos y con verificación. De modo pues que es una agenda muy completa, es una agenda vigente y muy compatible con lo que plantea el gobierno actual y está haciendo el gobierno en materia de volcarse a los territorios para consultar a la gente y buscar la participación de las gentes.
Pues muchísimas gracias al señor Carlos Arturo Velandia, excomandante del ELN, por este tiempo con nosotros en RTVC Noticias, y por supuesto estaremos pendientes de cómo avanzan las negociaciones entre el ELN y el Gobierno Nacional. Señor Velandia, muchísimas gracias. A ustedes. Cambiamos de tema porque el gobierno tiene listo el texto final de la reforma tributaria que será radicado hoy mismo en el Congreso de la República. Juan Sebastián Amaya, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuáles son los principales cambios de este proyecto? Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Los saludo desde el Ministerio de Hacienda, en donde el ministro José Antonio Ocampo sigue reunido con los congresistas ponentes de la reforma tributaria, ultimando ya esos detalles para tener listo el texto final hoy y radicarlo inmediatamente esta tarde ante el Congreso de la República para iniciar su debate y su votación esta misma semana, principalmente en las comisiones económicas. Esos principales cambios que se han anunciado en las últimas reuniones tienen que ver con los impuestos a los dividendos, una sobretasa adicional al sector financiero, es decir, a los bancos, también un impuesto adicional al patrimonio superior a 10.000 millones de pesos y también con la continuidad de esa propuesta de un impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. Con todos estos ajustes se espera que esa meta de recaudo final bordee los 22 billones de pesos. El principal ajuste es que el recaudo inicial de la reforma tributaria sería de 22 billones de pesos. Los cambios más grandes incluyen una tarifa progresiva de 0 a 20% a los dividendos, un impuesto de 15% a las ganancias ocasionales y de 35% para loterías, una tarifa de 1,5% para patrimonios superiores a 10.000 millones de pesos, una sobretasa de 5% a los bancos y mantener el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. La reunión continúa y el Ministerio de Hacienda espera hoy terminar el texto final para radicarlo ante el Congreso de la República. El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas por las compras para amoblar las casas privadas de la presidencia y la vicepresidencia. John López, buenas tardes. ¿Qué dijo el presidente? Hola Carolina, muy buenas tardes. Mire, el presidente Gustavo Petro justificó las compras realizadas por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, APRE, que suman 173 millones de pesos. El mandatario dijo que estas compras eran necesarias para mejorar las condiciones de aquellas personas que prestan sus servicios en la parte de servicios generales, tanto de la vicepresidencia como la presidencia de la República. El primer mandatario aseguró que cuando llegó a la Casa de Nariño encontró discriminación frente a la comida y las habitaciones de las personas encargadas de los servicios generales. ¿Sabían que compra de colchas, cobijas y sábanas tenía como uno de los propósitos que las personas de servicio tuvieran las mismas comodidades que los huéspedes en el Palacio de Nariño? El presidente explicó en detalle y mostró fotografías de cómo quedaron las habitaciones de los encargados del servicio en la presidencia. Así quedaron las habitaciones de las personas que atienden los servicios de las casas. Tienen las mismas colchas y sábanas de la habitación de mi hija. Sobre la compra de un televisor de 85 pulgadas, cuyo valor fue de 27.500.000 pesos, dijo lo siguiente. En todo el Palacio de Nariño solo hay una pantalla de máxima definición disponible, 8K, que es necesaria para varias informaciones que la presidencia recibe. El presidente también publicó estas fotografías donde muestra el estado en que se encontraban las cortinas de la casa privada de la presidencia y enfatizó en que el costo de la rehabilitación de las casas de huéspedes que efectuó su gobierno es 10 veces más bajo que lo que se gastó en 2014 y 3 veces más bajo que en 2018. Hoy sobre las 10:30 de la mañana se realizó en Bogotá el simulacro distrital de evacuación. En el ejercicio participaron alrededor de 2 millones de personas y según la alcaldesa es un ejercicio que se realiza para generar conciencia en la ciudadanía y por supuesto minimizar el impacto y las condiciones de riesgo en la capital del país. El embalse del Guájaro llegó a su nivel máximo en Sabalarga, Atlántico. Ya hay filtraciones en el sector de La Peña. Ya son más de 800 personas afectadas por inundaciones. Lo que temían los habitantes de La Peña ya es una realidad. El embalse del Guájaro alcanzó los 5,20 metros, la cota máxima para desbordarse. La Corporación Regional Autónoma confirmó que el agua se está filtrando por algunas áreas del corregimiento. Empezó ya a entrar el agua por las zonas más bajas, por las bocacalles, en la zona de la calle 3, en las zonas cercanas al parque, que lo denominan la playita. Al riesgo de desbordamiento se suma un problema de contaminación. Cientos de
peces muertos cubren las calles de La Peña. Habitantes de aquí, de este corregimiento, ya no aguantamos los malos olores y todos esos olores ahorita en estos momentos nos estamos tragando cada familia de este corregimiento. Desde la corporación estamos emitiendo las alertas necesarias, las proyecciones y brindando las herramientas a los comités locales y departamentales de gestión del riesgo para la toma de decisiones. Hasta el momento ninguna vivienda ha sido evacuada. La comunidad pide a las autoridades actúen de forma inmediata. El informe de una fundación que funciona entre Medellín y Washington y que se dedica al análisis de amenazas para la seguridad nacional y ciudadana en América Latina revela detalles a fondo de la operación de guerrillas antes de exclusividad en territorio colombiano que ahora prosperan en Venezuela. Más que una línea divisoria, esta frontera por defecto ha sido un espectro difuminado, un portal por el que realidades de lado y lado se trasladan indistintamente y se enraizan donde encuentran suelo fértil. Y así como la migración, la exportación natural y espontánea de estas agrupaciones entre Colombia y Venezuela no fue excepción. Inside Crime pormenoriza cómo una ventana temporal de 20 años consiguió por lo menos con el ELN y las antes FARC, ahora disidencias, tornarse desde 1998 en robustas estructuras criminales con abono venezolano. Cruzar a estados como Apure para tener respiro del asedio de fuerzas militares colombianas le sirvió para un reconocimiento de terreno no solo amistoso desde gobiernos de turno, sino uno útil para perfilar un entramado económico ilegal, opciones de crecimiento, reclutando juventud venezolana, capitalizando la extrema pobreza y abandono estatal en esas coordenadas y haciéndoles fácil el sometimiento de comunidades. El informe de 5 capítulos de la Fundación, con la radiografía La migración de la guerra de Colombia hacia Venezuela, retrata cómo el sistema probado y perfeccionado en el Arauca fue paralelizado en Apure, con hincapié en el ELN cada vez más fortalecido en su versión venezolanizada, con métodos de milicia y penetración en gobierno local. Pero no todo ha sido fructífero para estas células armadas, pues también se describe cómo 4 altos mandos de disidencias FARC han muerto y resultado gravemente heridos en el país, abrigo de estas guerrillas ahora rotuladas como binacionales. Las imágenes del momento en que un misil balístico de largo alcance disparado por Corea del Norte sobrevoló Japón no solo han dado la vuelta al mundo, sino que desencadenaron una tensión en Asia y respuestas militares en Washington y Seúl. Fue en Aomori, en el norte de Japón, que el mundo pudo darse una idea del encuadre obvio en cualquier latitud si la amenaza de un misil y uno descomunal se asomara. El misil voló y sonó la alarma para las islas del sur de Tokio y Hokkaido. El lanzamiento de la alerta J realmente me hizo consciente de que el peligro es real y está cerca de mí. Y es que si bien se trató tan solo de una demostración, la más provocadora y desafiante, este misil balístico de altísimo alcance disparado por Corea del Norte no solo consiguió que la frase "refúgiese dentro de un edificio o bajo tierra" fuera pronunciada, sino que comprobó en tiempo real a miles de testigos que llegó más lejos que nunca. Este es un acto de violencia, luego de los recientes lanzamientos repetidos de misiles balísticos. Lo condenamos enérgicamente. Es el máximo de alerta imaginado y no es para menos. Este proyectil que surcó la bóveda celeste nipona, fotografiado al salir a la luz pública 5 años atrás, tiene capacidad nuclear y potencia de sobra para alcanzar Guam, el territorio estadounidense en el Pacífico y mucho más allá. En respuesta al test de Pyongyang, Washington tildó de peligrosa e imprudente esa acción vía comunicado y la acompañó de sus aviones de guerra junto con los de Corea del Sur, bombardeando un objetivo en el Mar Amarillo como gesto demostrativo de su musculatura bélica a Corea del Norte. Iniciamos los deportes con una noticia que nos enorgullece. La Selección Colombia de Fútbol 7 de parálisis cerebral se coronó campeona del Mundial que se disputó en Italia. El equipo dirigido por Hans Durán hizo historia venciendo en la final a Escocia. Después de un empate y 3 victorias, Colombia enfrentaba a Escocia en la final. Al minuto 26 llegó el primer gol tricolor. El número 7, José Alejandro Chávez, abrió el marcador. Minutos después puso también el 2-0. Pero a este hito le faltaba un nombre. Frank Ríos selló el marcador, pues remató y la pelota rebotó en el portero escocés. Escocia hizo 2 goles, pero el título tenía marca registrada. Un partido muy sufrido,
lo luchamos hasta el último minuto, dimos lo mejor de nosotros, como les había dicho en la anterior entrevista, que íbamos a tratar de llevar el título a casa y pues aquí lo tenemos. Una selección compuesta por una base juvenil importante. Creo que esos sueños locos, esas ideas locas que me meten, la mejor cosa es que los puedo transmitir a mis compañeros, a mis jugadores, y terminan creyéndolo igual o más de lo que me lo creo yo. La historia dirá que en 2022 la selección Colombia sí fue al Mundial y levantó el título en suelo italiano. Puro orgullo colombiano. Comenzó la era Jorge Luis Pinto en el Deportivo Cali. El técnico mundialista fue presentado en horas de la mañana. Los dirigentes se propusieron reforzar el plantel según los pedidos del estratega santanderiano. He venido a darlo todo, ¿sí? Hoy mi vida me da tranquilidad en todos los aspectos, gracias a Dios. Y elijo lo que me gusta. En algún país donde estuve se ganaban muchos pesos, pero no tenía nada que hacer por múltiples razones, desde la familiar hasta la comunicación y todo eso. Y encontré que aquí puedo hacer mi trabajo porque, como ustedes lo saben, a través de mi historia futbolística, mi vida es el trabajo. El colombiano Sergio Higuita fue segundo en la clásica Tres Valles Barecinos en Italia. El ganador fue Tadej Pogačar. El colombiano estuvo cerca del esloveno durante el sprint final de la edición 101 del evento tras 196.3 kilómetros. Detrás de Pogačar y de Higuita llegó el español Alejandro Valverde. Escuchamos al colombiano tras su buena carrera en este cierre de temporada. Sabía que hoy podía lograr una buena posición, conozco bien la carrera, me gusta. Después del Mundial venía con un buen ritmo de carrera. Y nada, muy feliz de poder compartir un podio con Valverde, sabemos que este año se retira. Me despido con esta recomendación. Señal Colombia, la señal de los deportes en el país, está transmitiendo los Juegos Sudamericanos con sede en Asunción, Paraguay. Esta tarde tendremos actividades desde la 1 de la tarde por nuestra pantalla. Colombia mantiene el segundo lugar en las justas detrás de Brasil. Y con esta información de deportes llegamos al final de RTVC Noticias, emisión del mediodía. Reacciones de la reanudación de los diálogos de paz con el ELN en nuestra emisión de las 7 de la noche. Que tengan una feliz tarde. Esto es RTVC, el noticiero de todos. RTVC Noticias del Mediodía. Variación de precios de alimentos en las centrales mayoristas del país durante la semana anterior. Aguacate papelillo. En la semana del 24 al 30 de septiembre, el precio promedio subió